Micenas, el mundo micénico, de etnia indoeuropeos y lengua griego-arcaico. Se ubica en la parte más meridional de la península balcánica e islas del Egeo, con centro en Argólida y regiones limítrofes del Peloponeso. Se inicia con el periodo micénico I antiguo, desde el 1600 al 1500, con un periodo de formación con tumbas de pozo, sociedad estratificada, riquezas, príncipes guerreros y artesanos especializados con influencias artísticas cretenses y locales. Seguido del Micénico II entre el 1500 y 1400, donde se imponen en el Egeo y ocupan Creta y Gnosos. Se adopta el sistema palacial basado en registros escritos y los enterramientos se realizan en tolos. Le sigue el Micénico III A y B entre 1400 y 1200, siendo en la época de apogeo en el Heládico III A y B, con construcciones de grandes fortalezas y palacios, expansión comercial y consolidación como potencia entre el imperio hitita y egipcio. Su uniformidad y expansión mediterránea se ha considerado como la primera coine, esplendor de los siglos XIV y XII. A partir del submicénico, a partir del 1200, se inicia una oleada destructiva con el final del mundo micénico y un periodo de inseguridad de casi 400 años. ¿Cómo se produjo? Se acepta la idea de la llegada de protogriegos a finales del Heládico Medio, que se establecerían sobre la sociedad minia, introduciendo nuevas técnicas metalúrgicas, el carro de guerra y la espada larga, lo que hace pensar en su origen indoeuropeo. Política de administración. Se organizaban en pequeños reinos independientes en torno a un palacio, con economía muy centralizada y sociedad muy jerarquizada, alrededor de las fortalezas, las cuales albergaban alimento y riquezas. Se agrupaban varios poblados con necrópolis. Existía una cierta estabilidad política bajo dinastías locales y de carácter guerrero. Estratificación social, división del trabajo y artesanado especializado. Desarrollo comercial en contacto con otras culturas y posiblemente tuvieron conciencia de ser un mismo pueblo o cultura. La estructura social está muy relacionada con la organización palacial y el estudio basado en las tablillas de Pilos y Egnosos. La vida social, política, económica y posiblemente religiosa se desarrolla en palacio, sede del monarca o Wanax, el cual tenía atribuciones religiosas, ordenaba el calendario, los sacrificios, las ofrendas y presidía fiestas o ceremonias. Militares, dirigía al pueblo en armas y en torno a él estaban los epetai, o más allegados al Wanax, los cuales poseían un mando especial. Y administrativas, contabilizaba y reglamentaba, mediante funcionarios y escribas, el ganado, posesiones de tierra, en medida del cereal, los oficios artesanos, materias primas, productos manufacturados y de comercio, mano de obra y contabilidad de todo tipo. La monarquía micénica podría ser un régimen burocrático, con dignatarios y funcionarios vinculados personalmente al monarca, a su servicio y a la vez representándole. Tras el monarca, el basileus era un funcionario religioso con séquito personal a su servicio. El lauaguetas se considera el conductor del pueblo, el cual poseía un lote de tierras, una casa y personal a su servicio, siendo incluso heredero legítimo como primer mandatario o jefe del ejército. Los telestas eran nobles de la corte con importantes posesiones de tierra. Los equetas eran nobles de alto rango o emparentados con el Wanax, los cuales usaban ropas características, eran poseedores de tierra, carros, esclavos, considerados como aristócratas militares, haciendo funciones de consejeros y acompañantes del Wanax. Otros cargos menores dentro de la nobleza eran el corete, que era gobernador, proquerete, cauiforo, morocas y damoroco. El damos era propietario de tierras comunales que explotaba
en donde explotaba con hombres libres por cesión de la comunidad, donde una parte de la tierra se parcelaba cediéndola en usufructo y la otra era cultivada por los esclavos del damos. La población libre se componía por artesanos, comerciantes, agricultores y ganaderos, con variedad de especialización donde los herreros estaban exentos de pagar tributos. Los esclavos eran capturados en guerras y comprados al servicio de palacio, del templo e incluso también de particulares. Economía. La actividad comercial es uno de los rasgos característicos más importantes, donde el comercio estatal mantenía varios monopolios, existiendo asentamientos micénicos en la costa y rutas fluviales de Anatolia. No se conocía la moneda, aunque podrían utilizar el trueque con algún tipo de patrón, ya que tenían sistemas de pesos y medidas. Comerciaban con jarras de estribo para vino, trigo, aceite, vasos pintados, armas de bronce, telas, madera y tal vez mercenarios y esclavos. Importaban metal, bronce, estaño y plata, caballos y telas de Troya, vino de Canaán, marfil, especias y telas de Siria y Palestina, oro, alabastro, joyas y pasta vítrea de Egipto, estaño, hierro y oro de Anatolia, cobre de Chipre, ámbar del Báltico y metales preciosos de Occidente. Los datos obtenidos sobre el comercio se obtuvieron de ajuares funerarios y naufragios como el de Guedonya, y cabe mencionar que a través de la piratería y las guerras se obtenían productos para comerciar. El sentido comercial micénico se puede considerar un embrión de la posterior cultura griega. Se cree que la caída de Cnosos y la talasoncracia minoica fue una de las causas de la expansión micénica y su comercio, siendo un precedente de las colonizaciones griegas. Existían relaciones con Fenicia, Egipto, Cilicia, Mesopotamia, Siria, Imperio hitita, Sicilia e Italia, y se tiene constancia de hallazgos micénicos del Heládico reciente 3b en la península ibérica, posiblemente cuando se expandieron a Occidente en busca de riquezas mineras. Religión. No existen textos teológicos, ni dedicaciones, ni oraciones, ni himnos, ni breves inscripciones votivas, aunque es posible que tomaran influencia minoica y que pervivieran en el panteón griego. Sus divinidades pueden relacionarse con el panteón griego como Potnia, grandiosa madre, Poseidón, dios principal de Pilo, Enaulios, Ares, Paisán, Apolo, Zeus y Hera, junto con otros dioses. Los templos no existieron como tales, y sólo en tablillas hay mención de lugares donde residen personas al servicio de los dioses y encargados del culto. El texto de Pilos habla de santuarios dedicados a los dioses Poseidón y Zeus, posiblemente recintos al aire libre considerados como propiedad de un dios y tal vez sagrados. Existían altares portátiles que se colocaban en ciertos lugares y recintos de palacio. Las ofrendas solían hacerse a una pluralidad de seres divinos, detectándose una cierta jerarquía, y solían ser incruentas: productos agrícolas, jarras, vasos de oro, animales, hombres y tierras. No es posible discernir si las ofrendas se realizaban en festividades concretas o eran ritos habituales de culto. El sacerdocio era desempeñado tanto por mujeres como por hombres, siendo personas de alto nivel social sobre el pueblo. Las ofrendas podían ser realizadas por sacerdotes o personal que atendía a los dioses. Las ceremonias religiosas se relatan en representaciones artísticas, textos relativos a ofrendas, anillos y sellos, donde los sacerdotes se encuentran escoltados por animales y monstruos sagrados. El estilo, formato y vestuario es minoico. En las ceremonias de enterramiento se procedía al cortejo fúnebre con el difunto transportado en un carro hasta la tumba, donde se le enterraba con ajuares, alimento y recipientes. Tras el enterramiento se realizaba un banquete ritual con carne y vino y se celebraba un juego funerario. Cultura, arquitectura y arte.
La arquitectura de las fortalezas fue el resultado de la arquitectura paulatina egea y Anatolia, con gusto por lo colosal, con bloques de piedra de 3 metros que los antiguos griegos atribuían a los cíclopes, eh, Tirinto fue tomada como modelo por su doble reforzamiento exterior y accediendo mediante rampa exterior. Tras franquear la puerta principal y atravesar el gran patio, se llega al palacio, cuya sala principal, llamada el Megarón, con un hogar central bajo un pozo de luz o apertura superior en el techo y rodeado de 4 columnas con salas, apartamentos y patios a su alrededor. Venía precedido de un pórtico llamado Aitousa y un vestíbulo, el Prodomo, y en el centro está el hogar. Por sus formas, el Megarón apunta ya al templo griego. Las grandes fortalezas micénicas eran Micenas, Tirinto, Pilo, Gla, Tebas, Arné y la Acrópolis de Atenas. En torno al 1500 se empiezan a construir tumbas distintas a las fosas verticales, bien como consecuencia de un nuevo asentamiento de gentes o cambio sociocultural. Estas construcciones, llamadas toloi, fueron encontradas intactas y con ajuares. No se sabe con exactitud de dónde proceden, hablándose de posibles tumbas colectivas del bronce atlántico, tumbas rectangulares de Siria o de influencia egipcias o cretenses. El toloi consta del dromos, que es el sendero inclinado de unos 36 metros y pavimentado con piedra que va desde el nivel natural hasta las puertas. El estomión, que es la entrada que conduce al interior de la cámara, construida con grandes bloques de piedra decorada. Y la cámara, que es la zona interior de la tumba o recinto funerario en forma de colmena con falsa cúpula. Se distinguen 3 tipos de escritura: la jeroglífica, lineal A y lineal B. Tablillas y vasos inscritos presentan una información limitada de la que sólo se ha podido descifrar 66 de los 90 signos que compone el lineal B, siendo un dialecto arcaico del griego, conocido como micénico, quizás parte de una base protogriega. La mayoría de textos son de contabilidad, sellos, etiquetas de paquetes, de propiedad, destinatarios, contenido, etc., ofrendas y dedicaciones, y posiblemente creadas a partir del lineal A. Antes del Heládico Reciente I no aparece la escritura, y la primera documentación en lineal B aparece en el Heládico Reciente II. Las tablillas micénicas aportan información sobre la administración de palacios, escribas, economía y comercio, pero no se encuentran textos literarios, legislativos o religiosos. El mayor número de tablillas en lineal B se encontraron en Pilo y en Gnosos, realizadas en arcilla amasada, escrita con punzón y secada al sol. Solo contienen información sobre contabilidad y administración en formatos de páginas rectangulares y hojas de palmera alargadas, con anotaciones de un año, referencias al año anterior y una corta frase como cabecera, y el inventario de los efectivos. Los escribas anotaban la contabilidad de un periodo y, pasado ese tiempo, los textos importantes se trasladaban a materiales duraderos, como metal o piel, y las tablillas eran borradas con agua para ser reutilizadas de nuevo. Se clasificaban y se recogían en canastos o cajas colocadas en estantes y selladas con barro. La escultura era escasa, quizá influida por la falta de modelos minoicos, aunque las primeras muestras son estelas funerarias de las tumbas de pozo A y B de Micenas, siendo lajas de piedra de dimensiones de entre 1 metro a 1,80, esculpidas de forma rudimentaria. Estaban decoradas con motivos geométricos representando carreras de carros, cinegética, guerras y peleas de animales, a veces dispuestas en bandas paralelas horizontales, siendo una ornamentación decorativa sin relieves narrativos. Los frisos decorados en los edificios eran otra forma de escultura, destacando el tímpano de la Puerta de los Leones de Micenas.
La pintura al fresco es la mejor de las artes micénicas, aunque se encuentran en un estado de conservación pésimo. La mayoría corresponden al Heládico reciente III y los más antiguos son claras reminiscencias minoicas, posiblemente artesanas cretenses al servicio de los micénicos. Tras el 1300, los frescos evolucionan a un estilo más occidental, trazo fuerte y deficiente modelado de las figuras y sombras, junto a temáticas tradicionales y otras nuevas, cacería en carros, asedios, guerras, etc. Los motivos paisajísticos se emplean como fondo. La cerámica tenía tres influencias: la cerámica minia del continente griego, la cerámica minoica, llamada estilo palacio, y la cerámica cicládica o de Chipre. Tras un periodo de formación entre el Heládico reciente I y el II, aparece la cerámica micénica, caracterizada por decoraciones con dibujos negros sobre fondo de arcilla claro, empleándose un naturismo estilizado. El estilo palacio mostraba decoraciones en divisiones por zonas y con mezcla de motivos, predominando los motivos florales y a veces recargados y muy estilizados. En la última época se pierde calidad por las necesidades de estandarización por la exportación en base al estilo granero. Tazones y jarras decorados con líneas onduladas o franjas negras, y el estilo tupido cuando la decoración cubre toda la superficie con motivos florales o marinos, siguiendo la tradición antigua. La orfebrería era heredada y evolucionada de los minoicos, donde se elaboraban varios tipos de armas: dagas, cuchillos, puntas de flecha, lanza y jabalina. Las espadas y dagas solían estar decoradas en su empuñadura y con incrustaciones. Entre los ajuares metálicos de las tumbas de foso A y B se demuestra un alto conocimiento de la técnica metalúrgica. Destacan collares, brazaletes, anillos, diademas, cetros, objetos de tocador, herramientas, etc. Los vasos y copas mantienen la técnica minoica, pero con decoración distinta, tipo geométrico como la cerámica. La influencia cretense también se aprecia en la glíptica, con los mismos temas: religión, ofrendas, tauromaquia, etc. Con el tiempo adquiere temas de caza, guerra, evolucionando hacia el esquematismo. Los marfiles llegaban sin tallar desde Siria, pasando por Chipre hasta llegar a Grecia. Se realizaban placas en relieve, destacando en el 1300 sus representaciones heráldicas, pastoriles y simbólicas, como el Prixis de Atenas, y a finales del 1300 la estilización, rigidez y simetría en el modelado, como se muestra en la placa de Delos. Causas y consecuencias del mundo micénico. Hacia el 1250 se aprecia un aumento del desarrollo militar, evolución de armas y técnicas, dando importancia a la infantería armada con lanzas, escudos y espadas. Se transforma el modo de combatir y el equipamiento con espadas más anchas y afiladas, escudos más pequeños y manejables, el yelmo, que a veces era recubierto por colmillos de jabalí, junto con corazas de láminas de bronce y brevas de piel. La zona este del continente recibió una corriente de refugiados, indicando un periodo de inestabilidad y peligro, que los textos silencia. Las posibles causas pudieron ser o bien internas, que desde el Heládico reciente III los asentamientos micénicos se encuentran en decadencia, con transformaciones en la cerámica, siendo una cerámica tipo bárbara, con cambios en fíbulas, empleo de hierro en las armas y dos tipos de ritos funerarios: incineración e inhumación en cista. Posibles rivalidades entre reinos o luchas entre clases generan cambios en las instituciones políticas y económicas. Un posible atributo a los dorios es en lo que se basa esta hipótesis. Y la otra causa es una causa externa, con los movimientos de los pueblos del mar o poblaciones tribales de la costa, que realizaban actos de piratería o actuaban como mercenarios.
Las crónicas egipcias mencionan el enfrentamiento con estos pueblos entre el 1230 y 1150, coincidiendo con la caída del Imperio hitita y ciudades como Troya y Ugarit, asentándose nuevos pueblos en el este. En consecuencia, se produjo una ruptura durante varios siglos con Oriente y Grecia, y vuelve una economía agrícola y ganadera, con una clara decadencia mercantil, derrumbándose el sistema burocrático y administrativo. El Wanax desaparece y es sustituido por el Basileus, con valor estrictamente local. Desaparece la escritura hasta que en el 700 vuelve a adquirirla en base al alfabeto fenicio, siendo fonética y no solamente limitada a los escribas. El barco Ulu Burum. El barco mercante Ulu Burum, de origen chipriota, levantino o cananeo, naufragó en las costas del sur de Turquía a finales del siglo XIV, finales de la Edad de Bronce. Se opina que el barco pudo zarpar desde Chipre llevando una carga de 6 toneladas de cobre, además de una gran variedad de productos: madera de ébano de Egipto, vidrio en bruto, lingotes de vidrio azul, marfil de elefante e hipopótamo, incrustaciones, placas, ámbar, huevos de avestruz, perfumes en frasco de Canaán, alimentos, granadas, almendras, oro, higos, aceitunas, objetos de lujo y armas, e incluso 40 lingotes de estaño, con un poco de plomo, pudiendo proceder de la península ibérica, de Tarsis o Afganistán. Las causas del naufragio todavía se desconocen. Con este tema termino la primera edición de mis videoresúmenes, que han comprendido la asignatura de prehistoria y historia antigua, a 5 días de los exámenes. Y bueno, primero quería pedir disculpas por mis cortes en la lectura, mis fallos de pronunciación. Esta ha sido la primera experiencia de todos estos vídeos. Y bueno, en principio quería agradecer tanto a todos mis compañeros de la UNED, como mis amigos, la gente que me conoce, en apoyarme. Y bueno, espero poderlos realizar más pronto en las sucesivas ocasiones.